Muy buenas tardes, queridos estudiantes del primer año de secundaria. Les da la bienvenida la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del curso de química, quien pues a partir de este momento se va a hacer cargo de este curso en el grado de primera secundaria. Agradeciendo a Dios primeramente la oportunidad que nos da de estar juntos, unidos a esta sesión y bendiciéndonos con la salud. Vamos a dar inicio a esta labor, a esta sesión. Muy bien. Sabemos que todas las sesiones iniciamos con un propósito, lo que vamos a alcanzar al final de esta sesión. Al término de esta sesión, jóvenes, nosotros vamos a lograr, debemos alcanzar, ya que los estudiantes estén en la capacidad de conocer los estados de oxidación en la formación de los compuestos químicos y la importancia de los mismos en la formación, ¿no?, de aquellos compuestos que nosotros usamos diariamente en la vida. Por lo tanto, atentos y poder iniciar y lograr nuestro propósito el día de hoy. Vamos a iniciar. Nuestro tema del día de hoy es nomenclatura química. ¿Qué es nomenclatura, jóvenes? Como ustedes, como su mismo... el mismo término lo indica, nomenclatura viene de nombre, ¿ya? Van a ser las ciertas condiciones, las ciertas normas que se va a utilizar para poner nombre a los compuestos inorgánicos, a los compuestos químicos inorgánicos, ¿ya? Para poder poner nombre a estos compuestos inorgánicos, dice, vamos a establecer ciertas normas que vamos a conocerlo ahora. Las normas que vamos a utilizar son establecidas por UPAC. ¿Qué es UPAC? Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ya es la entidad encargada de dar estas normas, las cuales nosotros nos vamos a basar para poder iniciar dando nombre a los compuestos químicos. ¿Para qué es importante darle la nomenclatura? Antiguamente se asignaban nombres arbitrarios, o sea, al azar, a los compuestos, y que variaban de un lugar a otro. Y esto pues llevaba a muchas confusiones, ¿no? Imagínense que acá en Perú, por decir, conociéramos a la leche como leche y en otro lugar conocieran con otro nombre. Entonces, no se va a poder identificar. No se puede ubicar y utilizar. Entonces, es importante utilizar los nombres, ¿ya? Nombres que deben conocerse a nivel mundial, en todo lugar. Y para poder poner los nombres a estos compuestos químicos, nos debemos basar a las normas que nos da UPAC, ¿ya? UPAC. Entonces decíamos que antiguamente se daban nombres arbitrarios y dependían del lugar donde se encontraban. Los nombres arbitrarios se derivan de un aspecto físico, o sea, veían el color, de repente las características del compuesto químico y de acuerdo a ello le daban el nombre, ¿no? Variaban también de acuerdo a sus propiedades, de su origen o sus aplicaciones. Por ejemplo, le pusieron nombre de leche de magnesia. Si preguntan a sus mamás, antiguamente usábamos la leche de magnesia. El gas hilarante, la piedra caliza, la sosa cáustica, lejía, polvo de hornear, entre otros. Eran los nombres arbitrarios que se ponía a los elementos químicos. Pero, basado a las normas que nos da UPAC, ahora se tiene que utilizar una nomenclatura inorgánica que tenga el mismo nombre en todo lugar para que no haya confusiones. ¿Ya? Para poder poner nombres a los elementos, una de las propiedades o requisitos que vamos a utilizar va a ser el número de oxidación o el estado de oxidación. ¿Qué es este número de oxidación, jóvenes?
Este número de oxidación me dice, el número de oxidación es la carga real o aparente que adquiere un átomo o un elemento químico. ¿Ya? Los elementos químicos van a tener una carga real, van a tener una capacidad de repente de adquirir, que adquiere el átomo para formar un elemento químico. Y eso se indica en estas cargas. ¿Ya? Por ejemplo, el hidrógeno el hidrógeno es un no metal que va a tener una carga más, menos. En algunos compuestos químicos va a trabajar como +1 y en otros compuestos químicos va a trabajar como -1. El flúor, su carga es -1, ¿ya? El cloro, bromo y yodo tiene más o -1, +1, +3, +5, +7. El oxígeno, -2. El azufre, el selenio, el telurio, +-2 y +4, +6. El nitrógeno va a trabajar, el nitrógeno 4 trabaja con -3, +1, +2, +3, +4, +5. Todas esas cargas va a utilizar cuando forma compuestos químicos, ¿ya? Entonces, estos números que están acá con signo positivo o negativo van a ser los números de oxidaciones. Va a ser la carga aparente o real que tiene el elemento químico cuando va a formar un compuesto. Por ejemplo, los metales, tenemos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata, ¿ya? Van a tener +1. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, zinc, cadmio, +2. Cobre, mercurio, +1, +2. El aluminio, +3. El oro, +1, +3. O sea, estos son sus estados de oxidación. Cuando formemos compuestos químicos, vamos a trabajar con esta tablita. ¿Ya? Esta tablita, por favor, lo pasan a su cuaderno y ahí lo van a tener presente, porque cuando vamos a trabajar, escúchenme jóvenes, cuando vamos a trabajar compuestos químicos, vamos a utilizar esta tabla y así es que tienen que tenerlo a la mano, ¿ya? Lo pasan. Entonces, los estados de oxidación van a ser los números o es la carga aparente o real que adquiere un átomo en un elemento químico. Cuando va a formar un elemento químico, tiene que tener esta carga real o aparente. Esa es la primera condición con la cual les vamos a trabajar para dar los nombres, ¿ya? Los nombres. Seguimos. Nomenclatura química. Como decíamos, antiguamente, arbitrariamente, cuando todavía no conocía de repente las normas de UPAC, las personas empezaron a dar un nombre arbitrario a los compuestos. Lo que conocían como leche de magnesia, ahora lo conocemos como hidróxido de magnesio. Lo que se conoce como gas hilarante, ahora lo conocemos como el óxido nitroso. La roca caliza, generalmente es lo que origina la tiza, ¿no? Que utilizábamos en la pizarra. Ahora lo conocemos como carbonato de calcio. La sosa cáustica, la que se utiliza para limpiar los baños, ¿no? De repente sacar el sarro. Ahora lo conocemos como hidróxido de sodio. ¿Ya? La lejía, que ahora estamos usando bastante. Su nombre arbitrario es lejía, pero ahora se conoce como hipoclorito de sodio. El polvo de hornear, que la mamá utiliza para hacer los queques, etcétera, ¿no? Es el bicarbonato de sodio. Ya ven, ahora utilizando la nomenclatura UPAC, ya le podemos dar los nombres, lo cual es conocido a nivel mundial. En todo lugar. Yo quiero ir a comprar de repente el polvito que va a ayudarme a hacer un bonito queque, pido, si tienen otro nombre, normal, pero lo pido mejor como bicarbonato de sodio. La lejía, hipoclorito de sodio. La soda cáustica, hidróxido de sodio. Así, ¿ya? Estos compuestos van a tener esos nombres. Muy bien. Continuamos entonces, jóvenes. Reglas para determinar el estado de oxidación.
hemos dicho que el estado de oxidación son las cargas aparentes que va a tener un compuesto, un elemento, ¿no es cierto? Pero hay algunas reglas que UPAC ya te dice, esto tiene que ser así, y es así. Primera regla, ¿qué me dice? El estado de oxidación o número de oxidación del hidrógeno es más 1. Generalmente es más 1. ¿Ya? Un ratito, por favor. Entonces, el estado de oxidación siempre, cuando formemos un compuesto químico y encontremos al hidrógeno, jóvenes, siempre ese hidrógeno va a trabajar como más 1, ¿ya? Siempre es más 1. Entonces, en todo compuesto químico, hidrógeno más 1. ¿Qué me dice? ¿Qué sigue diciendo las reglas para determinar el estado de oxidación? ¿Mm? A ver, vamos. Segunda regla. Muy bien, me dice el hidrógeno siempre va a trabajar así, como más 1. ¿Ya? Seguimos. El estado de oxidación o número de oxidación del oxígeno es menos 2. Generalmente va a trabajar como menos 2. ¿Ya? Cuando trabajemos entonces vamos a representar oxígeno menos 2. Eso va a ser el estado de oxidación. No olviden, no se olviden. Hidrógeno más 1. Oxígeno menos 2. ¿Qué más? Cuando se forma un compuesto químico o ya forma molécula, la suma de los números de oxidación de todos sus átomos va a ser igual a 0. Yo tengo, por ejemplo, el cloruro de sodio. La suma de sus números atómicos, perdón, de sus estados de oxidación va a ser igual a 0. ¿Ya? No olvidemos que estos vamos a utilizar vamos a utilizarlo para hacer los compuestos químicos. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos al primer ejemplo. Me dice nitrógeno. ¿Cuál será el estado de oxidación del nitrógeno? ¿Ya? En este compuesto. Sí, el nitrógeno sabemos que tiene más 1. Muy bien. Entonces, sabemos que la suma de las cargas, este es un compuesto, ¿ah? ¿Y en qué me decía en el caso anterior? Que la suma de las cargas debe ser igual a 0. Debe ser igual a 0. Por lo tanto, yo digo, nitrógeno, me pregunta, ¿cuál es el estado de oxidación del nitrógeno? Yo sé que el hidrógeno siempre trabaja con más 1. Ahora me dice que la suma de las cargas debe ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? La carga del nitrógeno y la carga del hidrógeno deben ser igual a 0. Este es positivo, por lo tanto el nitrógeno debe ser negativo. Muy bien, acá. Seguimos. Yo digo, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo ahí? Tengo 3 átomos, ¿no es cierto? 3. 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. 3 por más 1, más 3. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay acá? 1. Yo digo, el positivo debe ser igual a los negativos. Esta es la parte negativa que me va a salir. Por lo tanto, ¿qué número debe ser X para que multiplicado por este número me debe dar menos 3? ¿Qué número debe ser? Menos 3. Por lo tanto, X va a ser igual a menos 3.
¿no es cierto? Porque más 3 y menos 3, ¿cuánto me da? Me da 0. Me dice que la suma de las cargas es igual a 0. Estamos trabajando, jóvenes, en esta parte. Mire, ¿qué dice acá? En todo compuesto molecular, la suma de los números de oxidación de todos los átomos es igual a 0. Eso es lo que estoy trabajando ahorita. En este compuesto me dice cuál es el valor que tiene X, ¿no? Si la suma de las cargas debe ser igual a 0. O sea, si esto es positivo, el otro es negativo. Por lo tanto, más 3 menos 3 me debe ser igual a 0. Entonces, si acá hay un átomo 1, ¿cuánto debe valer X para que sea menos 3? X, entonces es igual a menos 3. ¿Ya? Muy bien. Yo sé que de repente se están confundiendo, pero ahorita lo van a entender y van a ver que ustedes van a salir excelentes en la clase del día de hoy de números de oxidación. Atentos nada más. Seguimos. En este elemento me dice el óxido de hierro. Me pregunta, ¿cuánto será el estado de oxidación del hierro si nosotros sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2? Muy bien. Sabemos que la suma de las cargas debe ser igual a 0. Muy bien. El óxido de hierro. Pregunto, ¿cuántos átomos de hierro de oxígeno hay acá? 1, que no se pone. No se pone. Por lo tanto, yo digo 1 por... ¿Y cuántos átomos de hierro hay acá? También hay 1. Acá hay 1 y acá hay 1. Muy bien. Entonces yo digo 1 por menos 2, menos 2. 1 por X, ¿cuánto sería? X. Ahora, si acá era negativo, ¿cuánto debe valer X para que sea? ¿Cuánto debe valer X para que sea más 2? ¿Por qué? Porque decimos, para que sea 0, la suma de estos dos, ¿no es cierto? Me debe dar 0. Si este es más 2, ¿cuánto vale acá? Perdón, si este es menos 2, ¿cuánto debe valer acá? Más 2. Entonces, X, ¿cuánto me debe valer para que sea más 2? Más 2. X va a ser igual a más 2. Recuérdense nada más que la suma de los dos debe ser igual a 0. Debe ser igual a 0. Seguimos. En el óxido ferroso, me pide cuál es el valor del estado de oxidación del hierro. Muy bien. Sabemos que la suma de las cargas debe ser igual a 0. ¿Sí? Tengo el óxido de hierro o el óxido ferroso. Yo sé, me está pidiendo cuánto vale el estado de oxidación del hierro. Nosotros sabemos que el estado de oxidación del oxígeno siempre es menos 2. ¿Ya? Menos 2. Ahora, yo voy a multiplicar 3 por 2, ¿cuánto es? Esto es más, perdón, menos por más, menos. 2 por 3, 6, menos 6. Para que me salga 0, ¿cuánto debo tener acá? ¿Cuánto debo hallar? ¿Cuánto tendría que ser? Menos 3. Muy bien. Me debe salir ahí más 6. No, 3, ¿Cierto? 3. Acá debe ser más 6, ¿no es cierto? 3, Porque 3, más 3. 6 menos 6 me da 0. Pero para que salga más 6, ahora acá me dice que son dos moléculas. 3, 3. Tengo que multiplicar. 2 por multiplicado, ¿por qué número me va a dar más 6? Por más 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, X, ¿a qué va a ser igual? A más 3. ¿Por qué? 3 por 2, 6. Entonces, más 3. Ya ve, ya la están cogiendo, ya la están cogiendo. Muy bien, me alegra eso. ¿Ya? La carga de acá tiene que ser igual a la carga del otro átomo, porque la suma de los dos me debe dar 0. Si acá me sale menos 6, acá sale más 6. Por lo tanto, digo,
Si acá sale menos 6, acá debe salir más 6. Ahora, ¿qué número multiplicado por 2 me da 6? 3. Y para que sea positivo, más 3. Ya está, muy bien. Más Seguimos. En el óxido clórico, me dice, ¿cuál es el estado de oxidación del cloro? Muy bien. Sabemos que el oxígeno, ¿cuál es su estado de oxidación? 0, menos 2. Siempre el oxígeno va a ser menos 2. Eso es lo que nos dieron en las reglas, ¿no? El hidrógeno es más 1, el oxígeno es menos 2. Y la suma de los elementos en una molécula suman 0. Esas eran las tres reglas que nos dieron. Muy bien. Entonces, seguimos. Me dice el óxido de cloro, cuántos átomos o cuál es su estado de oxidación del cloro. Nosotros sabemos que la suma de las cargas debe ser igual a 0, tanto del oxígeno y el cloro deben ser igual a 0. Sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2. Yo multiplico 5 por menos 2. ¿Cuánto me da? Me da menos 10. Ahora, si ahí es negativo, en el otro debe ser positivo. Más 3, más 10, ¿no es cierto? Para que sea 0. Pero para que me salga más 10, ¿cuánto debe valer X? Más 5, más 5. Multiplicado por 2, ¿me da? 5. Más 5. Muy bien. Por lo tanto, X es igual a 5. ¿Ya ve? ¿Lo entendieron? Sí, entendí. Más rápido, más práctico. Yo les estoy enseñando, jóvenes, las estrategias para que ustedes lo hagan rápido, porque en el libro he visto que les ha dado para que ustedes puedan multiplicar por 1, multipliquen por 2, multipliquen por 3. Se van a demorar más, pero analizando así lo van a hacer más rápido, ¿ya? Solamente la suma de las cargas es igual a 0. Multiplican acá, saben que el oxígeno vale 2, 5 por 2, 10, menos 10. Entonces el otro para que sea 0 debe ser 10. Muy bien, acá hay 2. Entonces, ¿qué número debo multiplicar para que multiplicado por 2 me dé 10? Ya, 5. Para que salga positivo, más 5. Muy bien. Continuamos. Otro ejemplo. Este es un compuesto de 3, ya, 3. Cuando son de 3, voy a enseñarles otro secretito acá. Me dice, ¿cuál es el estado de oxidación del nitrógeno? ¿Ya? Por eso está con X. Muy bien. Para que sea el estado de oxidación de este ácido, este es un ácido, me dice que la suma de sus cargas deben ser igual a 0. Miren, jóvenes, cuando son 3 componentes, ustedes van a separar el oxígeno, pero vamos por partes. Nosotros sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2. Eso ya es una reglamentación que nos han dado. Es una regla que lo hemos visto en el inicio. Sabemos que el hidrógeno trabaja con más 1. Muy bien. Me están pidiendo cuánto es el estado de oxidación del nitrógeno. Cuando son 3 elementos, acá tengo yo al hidrógeno, tengo al nitrógeno y tengo al oxígeno, jóvenes, siempre me van a separar el oxígeno. Separen el oxígeno, nada más. ¿Ya? Siempre van a separar el oxígeno. Muy bien. Y ahí yo empiezo a trabajar. Digo, 3 por 2, ¿cuánto sale? Menos 6. Ya está. Ahora, en todo lo que me queda, también me tiene que salir más 6. Para que sea 0, me debe salir más 6. Ya está. El hidrógeno. ¿Cuántos átomos hay acá? Hay 1, porque no me indica nada. Quiere decir que hay 1. 1 por 1, 1. ¿Cuánto le falta a 1 para que sea 6? ¿Cuánto le falta a 1 para que sea 6? Jóvenes. 5. Muy bien. Le falta 5. Ya está. Más 5. 5. Entonces, X vale más 5. Ya está. Vamos a repetir. 5. Vamos a repetir. Cuando tenemos, dice, 3 componentes, cuando tenemos 3, vamos a separar siempre al oxígeno.
porque esa va a ser la carga negativa, y todo lo demás va a ser positivo. Esto va a ser la carga negativa, y todos los de acá van a ser la carga positiva. Y los dos tienen que darme 0. Muy bien. 3 por 2, 6. Más por menos, menos 6. Ya está. Si acá me sale menos 6, ¿cuánto me tiene que salir acá para que sea 0? Más 6. Ahora yo veo el hidrógeno. Hidrógeno hay 1 por 1, 1. ¿Cuánto le falta a 1 para que sea 6? 5. Entonces, X es igual a 5. X es igual a 5. ¿Ya? Vamos a practicar. Ahorita van a aprender ustedes. Ahorita seguimos con más ejercicios. Ahí lo van a reforzar esto. Seguimos. A ver. El ácido clorhídrico. Me está pidiendo cuál es el estado de oxidación del cloro. Pero nosotros en la regla ya sabemos que el hidrógeno, ¿con cuánto trabaja? ¿Cuál es el estado de oxidación del hidrógeno, jóvenes? Eso ya tienen que recordarlo. El estado de oxidación del hidrógeno siempre va a ser más 1. ¿Ya? Muy bien. Si acá es más 1, ¿cuánto debe valer el cloro para que sea 0? Chicos, si acá es más 1, ¿cuánto debe valer el cloro para que sea 0? Menos 1. Claro. Menos 1. Menos 1 de frente, porque sabemos que la suma de las cargas es igual a 0. Entonces digo, X es igual a menos 1. ¿Ya? X es igual a menos 1. El hidrógeno siempre trabaja con más 1. Siempre. Entonces, si el cloro y el hidrógeno deben ser 0, entonces 7 más 1, el otro de hecho que es menos 1, porque más por menos, 0. Continuamos. Ahora trabajando en clase. Determina el número de oxidación del elemento representado con una X. Tenemos ahí el óxido de sodio. ¿Ya? El óxido de sodio. Me está pidiendo, sí, sabemos que el oxígeno siempre trabaja con menos 2. Eso ya está en la reglamentación. Me está pidiendo cuánto vale el sodio. Muy bien. Acá yo me doy cuenta. ¿Cuánto tiene el oxígeno? ¿Cuántos átomos hay? Acá hay 1. 2. No, el oxígeno. 1. 1 por su estado de oxidación. 1 por 2. ¿Cuánto sale? Menos 2. Menos 2. ¿No es cierto? Entonces, pero también yo lo puedo separar. Es la parte positiva y la parte negativa. Entonces yo digo 1 por 2. Ay, acá es menos 2. Menos 2. Muy bien. Menos 2. Ahora veo el sodio. ¿Cuántos átomos de sodio hay? 2. 2. Pero acá me debe salir más, para que salga 0. ¿Cuánto 2. debe salir? Más 2. 1, 1, 1. 1, ¿No es 1. cierto? Ahora, ¿qué número 1. multiplicado por 2 me da más 2? ¿Qué número? 1. 1. 1. Entonces, X es igual a más 1. X es igual a más 1. ¿Ya? Repetimos. Digo, el oxígeno siempre vale menos 2. Y el sodio debe salir positivo entonces. Yo voy a separar, porque me pide cuánto vale el estado de oxidación del sodio, lo separo, oxígeno y sodio. Porque esos dos voy a sumar. Digo, hay un solo átomo de oxígeno, 1. Por menos 2, menos 2. Si acá me sale menos 2, entonces en el otro me debe salir ¿cuánto? Más 2. ¿Para qué? Para que sea 0. ¿No? Para que sea 0. Entonces yo digo, el sodio tiene 2 átomos. Son 2 átomos. 2. ¿Por qué número me va a dar más 2? ¿Cuánto valdrá X? Entonces X va a ser igual a más 1. Ya está, de frente. Dentro de mi respuesta, si está más 1, lo marco más 1. Seguimos. Segunda pregunta.
Determina el número de oxidación del elemento químico representado por una X. Ya, acá tengo el óxido ferroso. Me dice, vas a saber cuántos es el estado de oxidación del hierro. ¿Ya? Si yo sé, esto ya está reglamentado, no te olvides que el oxígeno siempre va a valer más 2. Más 2. A ver, díganme ustedes, ¿cuánto valdrá X? ¿Quién me da? ¿Cuánto vale X? X vale más 3. Muy bien, me dice más 3. Ya, Christopher me dijo más 3. A ver, vamos jóvenes, ¿ya? Hemos dicho que siempre el oxígeno vale más 2, perdón, menos 2. Ahora, nosotros también, en este caso, puedo separarlo. Esta es la parte negativa y el otro es la parte positiva. Esta es la parte negativa y esta es la parte positiva. ¿Ya? Ahora digo, 3 por menos 2, ¿cuánto me sale? Uy, 3 por menos 2, ¿cuánto sale? Menos 6. Para que salga 0, ¿cuánto debe valer el otro lado? Debe valer más 6. Porque los dos me deben dar igual a 0. Los dos me da igual a 0. Ahora digo 3 por 2, 6. Más por menos, menos. Ahora, 2. ¿Qué número debe valer X para que multiplicado por 2 me dé 6? 2, ¿por qué número me da 6? Más 3. Por 3. Y como debe ser positivo, X vale más 3. ¿Ya? X vale más 3. No se olviden, jóvenes, siempre vamos a multiplicar el subíndice por el valor que tiene arriba. ¿Ya? Y que la suma de estos positivos y negativos deben ser iguales. 6, menos 6, el otro debe ser más 6. Si acá es menos 2, al otro debe ser más 2. Muy bien, seguimos. Una pregunta que vino en el examen de San Marcos, ¿ah? Y mira que ya con ustedes en primera y secundaria ya estamos desarrollando. Determina el estado de oxidación de los elementos representados con una X. Tenemos 2 elementos. ¿Ya? Nos ha mandado acá 2 óxidos. Primero, el óxido de azufre 2 y el otro del óxido de azufre 3. Muy bien. Acá, nosotros sabemos que siempre el oxígeno, ¿cuánto vale? Menos 2. Me está preguntando cuánto vale el estado de oxidación del azufre. Nosotros podemos separarlo y multiplicar. 2 por 2, ¿cuánto vale? Menos 4. Menos 4. Porque más por menos, menos. 2 por 2, 4. Si acá sale menos 4, ¿cuánto me debe salir acá? Debe salir más 4, porque deben ser iguales. Los dos deben ser iguales. Si acá es menos 4, al otro lado, más 4. Muy bien. Entonces empezamos. ¿Qué número? Acá azufre solamente tiene 1, ¿ah? Acá hay 1. ¿Qué número multiplicado por 1 me debe dar más 4? X vale más 4. ¿Ya? X vale más 4. Vamos al otro. El óxido de azufre 3. Muy bien. Sabemos de que el azufre es igual, perdón, el oxígeno siempre trabaja con menos 2. Me está preguntando cuál es el estado de oxidación del azufre. Por lo tanto, yo puedo separarlo porque la suma de esos dos deben ser igual a 0, o sea, deben ser iguales. Muy bien. 2 por 3, 2 por 3 o 3 por 2, me sale 6. 6. Más por menos, menos 6. Como me dice que los dos deben ser iguales, entonces acá me debe salir más 6. Ya está. Ahora yo digo, 1 multiplicado por qué número me saldrá más 6. Porque acá el azufre solamente tiene 1, no tiene nada. Cuando no tiene nada quiere decir que es 1. 1
¿por qué número me va a dar más 6? A ver, chicos, ¿qué número multiplicado por 1 me da 6? 1. Ah, sí, sí, sí. 6. Claro, 6, pues. ¿Por qué? ¿Qué número multiplicado por 1 me da 6? Más 6. Por lo tanto, X es igual a más 6. A ver, ¿me están entendiendo hasta acá, jóvenes? Sí, Sí. Sí. yo sí. Ya. Muy bien. Seguimos. Problema 4. Determina el número de oxidación del azufre. Mire, acá es un ácido. ¿Ya? El ácido sulfúrico. Muy bien, seguimos. Tengo el ácido. Nosotros ya sabemos por la reglamentación que nos dio IUPAC y que lo hemos mencionado al inicio, de que el oxígeno trabaja con -2. ¿Qué más nos decía? Que el hidrógeno trabaja con +1. Eso nos han dado siempre y eso está reglamentado. Te está preguntando cuál es el estado de oxidación del azufre. Siempre hemos dicho cuando encontramos esos 3 elementos, lo primero que vamos a hacer es separar el oxígeno y empiezo a multiplicar. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay acá? Acá hay 1. Miren, vamos a analizar primero esto. Pregunto, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Acá hay 4. ¿Cuántos átomos de azufre hay? 1. Cuando no tiene nada, quiere decir que es 1. ¿Cuántos átomos de hidrógenos hay? Hay 2. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo presente porque vamos a multiplicar. Entonces tengo 2 hidrógenos, tengo un azufre y tengo 4 oxígenos. Muy bien. Ahora sí, separo el oxígeno y empiezo a multiplicar. 4 por 2, ¿cuánto es? 8. Muy bien, 8. Pero más por menos, entonces me sale -8. Ya está. Esta parte me sale -8. Si acá me ha salido -8, ¿cuánto me debe salir al otro lado? ¿Cuánto debe salir acá? ¿Más? Más 8, más 8. Más 8, para que sea 0. Pues los dos tienen que ser iguales, positivo y negativo, se hace 0. Si acá es -8, acá me sale +8. Muy bien. Seguimos. 2 por 1, ¿cuánto me sale? Más 2. ¿No es cierto? Acá sale 2. Pregunto, ¿cuánto debe valer X para que sumado con 2 me dé 8? 6. Muy bien. ¿No? Si X vale 6 más 2, 8. Por lo tanto, X es igual a 6. ¿Ya? Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo, ¿ya? A ver, para que Más 6. algunos que no lo hayan entendido, lo vamos a repetir de nuevo. A ver, porque es la parte más rápida. Ustedes tienen que aprender las estrategias más rápidas para poder trabajar, porque si me voy a dedicar a sumar, restar, multiplicar, a lo menos en esta parte, te va a ganar el tiempo. Y ustedes cuando vayan a los exámenes de admisión, lo que tenemos que ganar es tiempo. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Me dice del ácido sulfúrico, ¿cuál es el valor de el azufre? Me dice. Sabemos que el oxígeno trabaja con -2, sabemos que el hidrógeno trabaja con +1. Acá vamos a ver que el oxígeno, tenemos ¿cuántos átomos de azufre? Tenemos 4 átomos de azufre, perdón, de oxígeno. ¿Cuántos de azufre? 1, de hidrógeno 2. Por lo tanto, yo me dice, tienes que averiguar cuánto es el estado de oxidación del azufre. Voy a separar el oxígeno. Esto va a ser la carga negativa y los de acá me van a dar la carga positiva. Y los dos tienen que ser iguales. Multiplico 4 por 2, 8. ¿No es cierto? Porque acá yo digo 4 y acá tiene 2. 4 por 2, eso tengo que multiplicar. 4 por 2, 8. Más por menos, menos. Si acá me sale -8, ¿cuánto me debe salir acá? Acá me debe salir más 8. ¿No es cierto? Para que salga 0. Ya está. Ahora yo digo 2 por 1, 2. ¿Cuánto le falta a 2 para que sea 8? 6. Por lo tanto, X es igual a 6.
X es igual a más 6, porque debe ser positivos. Debe ser positivos. Determina el número de oxidación del fósforo. A ver, tengo el fósforo, o este ácido, este es un ácido fosfórico, ¿ya? Me pide el estado de oxidación del fósforo. Muy bien. Nosotros sabemos que el oxígeno trabaja con -2. El hidrógeno trabaja con +1. Me está pidiendo el estado de oxidación del fósforo. Vamos a analizar. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 3. ¿Cuántos átomos de fósforo? 1. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? 3. Muy bien. Una vez que ya reconocí eso, lo separo y multiplico. 3 por 2, 3. Menos 6. Por 2, menos Menos 6. Si acá en los negativos me da -6, en los positivos, ¿cuánto me tiene que salir? Igual, pero en signo Más positivo. 6. Más 6. Ya está. Ahora yo digo, 1 por 3, 3. ¿Cuánto le falta a 3 para que sea 6? Porque acá es 1. ¿No? Falta 3. ¿Cuánto le falta 3. a 3? Le falta 3. Entonces acá esto está errado. ¿No es cierto? X, ¿a qué es igual? X es igual a más 3. a más 3. X es igual a más 3. Ya está. ¿Por qué? 3 por 1, 3. Acá me sale 3. ¿Cuánto le falta a 3 para que sea 6? 3, entonces X vale 3. X vale 3, porque 3 más 3 me da... Es 6. 6. ¿Ya? Entonces X es igual a 6. A más 3. Autoevaluación. Determina el número de oxidación del elemento representado por una X. ¿Ya? Si el fósforo, tenemos ahí un óxido de fósforo. Fósforo 5. Muy bien. Más 5, más 5. ¿Cuánto sale? A, B, C, D. Más 5. La C. La C, me dice Christopher. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Muy bien. Terminamos con esto antes que me gane el tiempo. De ahí nos reiniciamos de nuevo. El oxígeno trabaja con -2. ¿No es cierto? Me está preguntando cuánto vale fósforo. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 5. ¿Cuántos átomos de fósforo? 2. Por lo tanto, yo ahí puedo separar. Digo, 2 por 5, 10. Menos 10. Negativo, menos 10. ¿Cuánto me debe salir acá? Más 10. Me debe salir falta 5. igual. Entonces yo digo, ¿qué número multiplicado por 2 me da 10? 5, más 5. Muy bien, X es más 5. ¿Cuál es la respuesta? La C. Esta es la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, jóvenes, nos volvemos a conectar en un momentito para continuar con la siguiente parte. La 2 es la